Buenas tardes. Vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Judas. Hemos estado, mientras salen los pequeños, hemos estado estudiando el libro de Judas desde hace algo de tiempo y hemos llegado a la sección de la conclusión del libro de Judas. No estoy diciendo que hoy vamos a terminar, pero ya estamos cercas. De hecho, lo vamos a dividir en tres partes, tres sermones más, incluyendo el de hoy, es decir, hoy y dos más. Y vamos a terminar por completo nuestro estudio de este hermoso, tremendo libro, el libro de Judas. Hoy estamos viendo los versículos 17 al 20. La próxima semana estudiaremos del 20 al 23 y dentro de 15 días culminaremos el libro estudiando los versículos 24 y 25. Entonces, estos son los últimos tres mensajes de este precioso libro. En esta sección del 17 al 25, que es la conclusión, los versículos que vamos a ver hoy, vemos un claro contraste entre los falsos maestros y la respuesta del creyente hacia ellos, o cómo debería de comportarse el verdadero cristiano. Sabemos que es un contraste simplemente por ver las primeras palabras del versículo 17 y del versículo 20. Al leer el versículo 17 nosotros vemos, pero vosotros, es decir, a diferencia de los apóstatas. Hemos visto todo acerca de apóstatas, pero aquí dice, pero ustedes sean diferentes, pero vosotros, en contraste a aquellos. En el versículo 20 vemos lo mismo. Pero vosotros, amados, otra vez, debe de haber un contraste entre el que es salvo y el que no es salvo. Debemos de poder tener discernimiento en cuestión a los falsos maestros. ¿Cuál va a ser la respuesta del creyente? En esta ocasión le he puesto como tema al estudio el antídoto a la apostasía. El antídoto a la apostasía. Ahora, la verdad es que el antídoto como tal a la apostasía va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Eso lo comprendemos. Ese es el antídoto perfecto. El antídoto que va a terminar todo en cuestión a la apostasía dentro de la iglesia verdadera. El arrebatamiento de la iglesia termina con eso. Pero mientras que ese día no llegue, mientras Cristo aún no venga por su iglesia, podemos darle un antídoto temporal, un desenfriolito. No es el arreglo permanente que da el arrebatamiento, pero en esta vida es un antídoto en contra del falso maestro, del apóstata. Estos versículos que vamos a estudiar también es una exhortación para la verdadera iglesia de continuar en el estudio de la doctrina de los apóstoles. Es una exhortación. Iglesia, estudien la doctrina de los apóstoles, perseveren en ella. Por lo tanto, es una exhortación muy buena en cuestión a eso. Esto es parte del antídoto. Dentro de la conclusión de esta sección toda, es decir, hasta el versículo 25, lo que vamos a ver en 15 días realmente es precioso y quiero de una vez darles un poquito de una pequeña probadita de lo que vamos a ver. Si usted ve de los versículos 24 y 25, vemos una doxología. Este libro termina con una doxología absolutamente
preciosa, hermano. Tanto así que es considerada una de las más bellas doxologías de toda la palabra de Dios. Una verdadera joya en cuestión a la bendición al nombre de Dios. Entonces espero que esto sea un anticipo pequeño de lo que vendrá en 15 días. Muy bien. Vamos entonces, hermanos, a estudiar esta sección. Pero antes de estudiarlo, vamos a darle lectura nuevamente. Y también vamos a leer otra porción de las Escrituras antes de nuestra oración. Vamos a leer, hermanos, primeramente, Judas capítulo 1, versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor en su Santa Biblia, dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora vamos a leer rápidamente Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 1 al 3. Segunda de Pedro 3, 1 al 3. Amados, muy similar a lo que estamos viendo en Judas, la misma palabra. Esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Cómo dice? Y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. En el de Judas dice, por los apóstoles. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahí está. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, idéntico, andando según sus propias concupiscencias. Muy parecidas las palabras de Pedro y de Judas. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, gracias le damos por su palabra preservada en nuestro idioma, para que nosotros, Señor, podamos aprender de su persona, de su Hijo Jesucristo, de nuestro Señor Dios Espíritu Santo, para poder, por medio de su Hijo Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz y su resurrección, ser salvos por medio de Él. Gracias, Señor, por habernos justificado cuando ciertamente no somos inocentes. Le damos gracias, Señor, por esta su iglesia, y le pedimos, Señor, que podamos tener discernimiento para poder identificar a los falsos maestros, Señor, y utilizar bien el antídoto en contra de ellos. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Judas comienza su conclusión de su libro de la misma manera en que como la comenzó. La primera palabra del versículo 17 de nuestra lectura del día de hoy es, la tercera palabra, pero vosotros, que es el contraste a los que no son salvos, dice, amados. Misma palabra que usó Pedro en 2 de Pedro 3, amados. Misma manera en que Judas empezó su libro. Vamos a leer Judas 1 al 3. Judas 1 al 3. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía los escribidos acerca de nuestra común salvación. Entonces, vemos claramente esta palabra, y esto está hablando entonces a los que son salvos, es decir, a los llamados, a los elegidos, a los santos, a los regenerados, a los redimidos, a los que han recibido la gracia por medio de la fe. Los lectores destinatarios no es cualquier ser humano, es específicamente el salvo. Y esto no solamente nos
enseña que es para estos receptores en específico, sino que también nos muestra que Él tiene amor por sus lectores, un verdadero amor en Cristo Jesús. Si Judas no tuviese amor por la grey, es decir, por los salvos, no daría una advertencia en contra de los falsos maestros. ¿Por qué? Pues porque no los ama. Por lo tanto, no mostraría empatía, no mostraría amor, no mostraría exhortación, no mostraría advertencia. Pero por el hecho de que los ama, les está dando esta advertencia: cuidado con los falsos maestros, por amor que Él tiene a la iglesia. Amados, ahora, una cosa que tenemos que notar aquí en nuestra lectura de Judas, vamos a ser cuidadosos en nuestra lectura, vamos a verlo. Dice el versículo 17, perdón, el 18. Bueno, perdón, 17. Amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas. Es decir, abran sus ojos y estudien profundamente lo que los apóstoles decían. ¿Por qué? Porque es el fundamento de todo. El fundamento es la doctrina de los apóstoles, la cual está puesto sobre la piedra angular, quien es Cristo Jesús. Los cristianos de la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso dice claramente Hechos capítulo 2. Vayamos rápidamente a ver Hechos capítulo 2. Hemos visto este versículo en muchas ocasiones anteriores. Y si no recuerda, espero que esto sea un nuevo recordatorio para ustedes. Un buen recordatorio, perdón. Hechos capítulo 2. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 42, aquí está. Hechos 2:42, hablando de la iglesia primitiva, dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Estamos hablando de doctrinas primarias, como la salvación, como la doctrina de Cristo, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de Dios Padre, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la iglesia local, la doctrina de la iglesia universal, la doctrina de las cosas futuras, la doctrina de los ángeles. Doctrinas primarias. En eso perseveraba la iglesia. Pero ¿saben cuál es el problema? Que en la actualidad, lamentablemente, las iglesias ya no perseveran en las doctrinas de los apóstoles. Han perseverado en lo que es conocido como doctrinas secundarias. La gran mayoría de las congregaciones hoy en día se han enfocado en doctrinas secundarias y no primarias, tales como la música mundana en la iglesia o en la vida de los creyentes. Eso es secundario. El vestido de la mujer, el vestir del hombre, eso es secundario. El corte de cabello, si el hombre tiene pelo largo o pelo corto, o la mujer corto y parece
mujer de la calle. Todo ese tipo de cosas son doctrinas secundarias, son prácticas, por cuestión de la doctrina de la separación. Y aunque sí es cierto que la doctrina de la separación es verdadera y necesaria, no hay razón para imponerla constantemente. La razón de esto es por lo siguiente: si la iglesia se enfoca en las doctrinas primarias, Dios por medio de su palabra cambiará tu vida y por lo tanto también hará cambios en tu vida en cuestión a la práctica. En otras palabras, Él cambiará cuestiones de doctrinas secundarias. Si la iglesia se enfoca en lo primario, Dios hará el cambio en lo secundario, en las prácticas de separación del creyente. Que nuevamente, vuelvo a reiterar, sí es una doctrina verdadera y sí es necesaria la separación. Pero todos esos cambios son dados casi de forma automática al enfocarse el creyente en doctrinas primarias. Aquí dice claramente: recuerda, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, hablando de doctrinas primarias. Ahora observen, en Judas específicamente es una cosa. Dice en el versículo 18: los que os decían en el postrer tiempo. En otras palabras, es una cuestión de doctrinas escatológicas. En el postrer tiempo, tiempo futuro. ¿Okay? Entonces, es escatológico. Quiero hacer notorio algo. Esto es escatológico para el tiempo de Judas. Mas para nosotros, esto ya no es escatológico. Esto es histórico. Ya pasó. Para cuando Judas escribió esto, aún no había sucedido. Es decir, aún no habían entrado apóstatas a la iglesia. Recordemos que nuestro Señor recordemos que Judas es el primer libro escrito del Nuevo Testamento. De Mateo hasta Apocalipsis, Judas fue el primero en ser escrito. Por lo tanto, es el más antiguo. Aún estaban en los principios de la iglesia primitiva. Por lo tanto, los apóstatas todavía aún no habían entrado. Ahora, posteriormente, ya podemos ver apostasía en los libros de Pedro, en los libros de Pablo, en los libros de Juan. ¿Sí? Ellos ya mencionan que para cuando ellos escriben esas epístolas ya había existido. Pero Judas lo está viendo como un evento futuro porque él era muy en el principio de la historia de la iglesia. Ahora, nosotros podemos ver que Pablo, tengo aquí los ejemplos, mas no puse los versículos. Pablo habló de Himeneo y Alejandro. Himeneo y Alejandro, ellos fueron apóstatas mencionados por nombre. Entonces, para el tiempo de Pablo, él ya menciona a apóstatas. También vemos la apostasía en el libro de Hechos, un poquito después del libro de Judas, muy cercano a la escritura del libro de Judas. En el libro de Hechos nosotros vemos que entró ya la apostasía con otro apóstata llamado por nombre Simón el Mago. 1 Timoteo 1:20, vamos a verlo, gracias hermano. 1 Timoteo 1:20. Dice la palabra: de los cuales
Bueno, vamos a leer desde el 19, ¿sí? Desde el 19, 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual en la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Naufragaron en cuanto a la fe, es decir, apostataron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entonces empezamos a ver a apóstatas quienes decían que eran creyentes, pero en realidad blasfemaban en contra del nombre de nuestro Señor Dios. Otra vez, en cuestión a Simón el Mago, también un apóstata durante el tiempo de la vida de Pedro, quien está escrito ahí en el libro de Hechos. Y también podemos ver en Juan dice que ahora hay anticristos entre ustedes, es decir, apóstatas dentro de la iglesia, falsos maestros para los tiempos de Juan. Entonces Judas, que es muy interesante, está escribiendo acerca de algo que oralmente había sido dicho por los apóstoles, porque aún no había sucedido para ese punto la cuestión futura de los apóstatas entrando a la iglesia. Judas lo ve como algo futuro, mientras que nosotros ya es un hecho que hay apostasía aquí, por lo tanto nosotros lo vemos ya como algo ya hecho, histórico, no lo vemos como algo escatológico. Hechos 13:8. Andan filosos hoy. Hechos 13:8, vamos a ver Hechos 13:8. Ok, Hechos 13:8 al 10. Hechos 13:8 al 10, gracias hermano. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, que es Simón, ¿okay? Procurando apartar a la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu, fijando en los ojos, dijo: oye, no, de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Trastornaba los caminos rectos del Señor. ¿Por qué? Porque era un falso maestro. Era un apóstata. Otro. Vamos a ver primero de Juan. Ok, gracias. Otra vez, perdón hermano. Ok, gracias. Primero de Juan 2, 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros veis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Es decir, tenemos el discernimiento por parte del Espíritu Santo para conocer quién es el falso profeta, quién es el falso maestro, quién es el falso líder, el apóstata. Pero si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, es decir, si usted no ha recibido a Cristo como su Hijo y propio Salvador, si usted no ha sido el receptor de la gracia que únicamente Cristo puede dar, usted no puede tener ese discernimiento de los falsos maestros. Y de hecho, vamos a tocar ese tema ahorita en unos momentos. Ahora sí. En cuanto... esto ya lo leí. Bueno, tengo aquí varios versículos, un montón, hermanos. Vamos a ver algunos. Hechos capítulo 20. Sí, para que ciertamente no digamos que es mi palabra. Nada más vamos a leer estos versículos. Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30. Hechos 20, 29 y 30 dicen lo siguiente: porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Es decir, se había mencionado que vendrían, tiempo futuro, lobos rapaces.
o apóstatas. Otra vez esto ya se cumplió. Vamos a ver el siguiente, 1 de Timoteo 4, 1 de Timoteo. Este es muy conocido. Vamos a ver 1 de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer los versículos 1 al 5. 1 de Timoteo 4, 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, tiempo futuro, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó con acción de gracias, participen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Hasta el versículo 5. También en 2 de Timoteo, les dije que son varios, no vamos a ver todos los que tengo aquí porque son demasiados, pero vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a leer los versículos 1 al 5 también. 2 de Timoteo 3, 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hemos hablado mucho acerca de los apóstatas, pero esta sección de 2 Timoteo capítulo 3, capítulo 3, versículos 1 al 5, y también 1 Timoteo 4, 1 al 5 que ya leímos, podemos ver las características de ellos. Claramente ahí están, una lista de cosas que podemos observar si el líder espiritual es falso. Estos son los versículos que nos ayudan a tener discernimiento sobre quién es el falso maestro y quién no lo es. Entonces, observen estas cualidades. Vean a los diferentes líderes y observen si ellos realmente se enfocan en la doctrina de los apóstoles o se enfocan en doctrinas secundarias. Si se enfocan en cuestiones de práctica y separación únicamente o si realmente están explicando teología y palabra de Dios. Por último vamos a ver la segunda epístola de Juan. La segunda epístola de Juan. Un libro chiquititito, ya al final de la Biblia. Y vamos a leer los versículos 7 y 8 únicamente. Segunda de Juan 7 y 8. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos. Es decir, ten discernimiento, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pon atención, abre tus ojos. Obviamente, para abrir mis ojos, yo tengo que estar estudiando. No es que te digan y que te cuenten, o es que el pastor dijo, o vi una predicación en internet. Eso es basura. O sea, léelo. Agarra la Biblia y tú léelo. Que no te digan, que no te cuenten, tú léelo. Para que el Espíritu Santo te dé el discernimiento y veas si lo que estás realmente leyendo es cierto o es mentira. O lo que estás escuchando es verdadero o es mentira. Regresemos a nuestra cita original, hermanos. Judas. Versículo 19. Estos son, hablando de los apóstatas, estos son los que causan divisiones. Eso es interesante, los sensuales que no tienen al Espíritu. Cuando nosotros en nuestra cultura actual, cuando nosotros escuchamos la palabra sensual, automáticamente pensamos en algo de connotación sexual. Pero en este caso no es así. Bueno, más o menos. Aquí la palabra sensual viene del griego psúgicos,
creo que así se dice, psúgicos, con P, psúgicos. Esta palabra en griega, si se traduce de forma literal, significa natural. Eso es su significado, natural. Entonces, si lo leemos desde ese entendimiento, diría lo siguiente. Estos son los que causan divisiones, los naturales, los que no tienen al Espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere con naturales? Se refiere a los que tienen únicamente la vieja naturaleza, la naturaleza original, la naturaleza con la cual ellos nacieron. Es decir, no han renacido en Cristo, no han sido regenerados, no han tenido el segundo nacimiento. Solamente tienen el primer nacimiento, el nacimiento físico, porque nacieron del vientre de su madre. Pero no tienen el segundo nacimiento, que únicamente viene por medio de Cristo Jesús. Esto claramente lo podemos ver, bueno, lo usamos a menudo porque es el lugar mejor para comprenderlo. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Si nosotros, no les estoy diciendo que lo hagan, ustedes lo pueden leer en casa. Todo Juan capítulo 3 habla acerca de esto. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿qué he de ser para ir al cielo? Básicamente, para ser salvo. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesucristo le dijo: lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Solamente en la regeneración, es decir, en el segundo nacimiento, es que yo puedo ser salvo y tener una nueva naturaleza. Pero aquellos quienes no han sido salvos, que no han sido regenerados, únicamente tienen la primer naturaleza, la naturaleza sensual, la naturaleza de la carne. Y si solamente tienes la naturaleza de la carne, nada más en las cosas de la carne pensarás. Y nada más en las cosas de esta vida te interesarán. Y estos serán el amor de tu existencia. Ellos pues no tienen al Espíritu Santo. Ellos no poseen la ciudadanía celestial. Vamos a ver un par de versículos. 1 Corintios capítulo 2. Versículo 14. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Cristo, el hombre sensual, el hombre psúgicos, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y este no puede discernir espiritualmente porque es natural. No puede. Otra vez. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, los naturales, que no tienen al Espíritu. No pueden. Vamos a ver también, para darle una segunda referencia, Romanos capítulo 8 y versículo 9.
Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En otras palabras, tengo que tener el Espíritu para dejar de ser natural. Tengo que haber sido receptor de la gracia por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, para dejar de ser natural y ahora tener un segundo nacimiento, esa regeneración, ese nuevo nacimiento del cual nuestro Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo. Versículo 20. Pero vosotros, amados, nuevamente esa palabra, se preocupaba por ellos, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero vosotros, otra vez el contraste nuevamente, a diferencia de los falsos maestros, quienes no son salvos, puesto que aún están en la vieja naturaleza y no la nueva naturaleza, no pueden ser de edificación. No pueden edificar a otros para nada. Edificar significa construir, significa hacer más grande. Obviamente, pongamos esto en un entendimiento bíblico o teológico. Para edificarnos o hacernos más grandes, espiritualmente hablando, eso implica el conocimiento, hacer más grande el conocimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo, hacer más grande el conocimiento de la persona de Dios en nosotros, hacer más grande el conocimiento del Espíritu Santo en nosotros. Entre más conozcamos y nos enseñemos mutuamente de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos está iluminando, podemos engrandecer nuestra relación con Cristo Jesús. Edificarnos como un edificio. Obviamente sabemos que la piedra angular es nuestro Señor Jesucristo, sobre el cual la iglesia está cimentada, y sobre también la doctrina de los apóstoles. Entonces, si yo estoy leyendo y estudiando la Escritura y la doctrina de los apóstoles, yo debo de estar edificándome. Es decir, crecer, edificándonos como piedras vivas. Pedro explica esto en su epístola. Hermanos, estoy fallando. El día de hoy no puse el versículo, pero viene en 1 de Pedro, me parece. Okay. Pero bien, les dije que el tema es el antídoto. Ya hemos llegado a ese asunto del antídoto. Entonces vamos a hablar del antídoto. Lo pusimos como tema, ahora vamos a desarrollar esa idea. Para poder tener discernimiento y poder hacer una distinción entre el apóstata y el verdadero líder, el verdadero maestro, el verdadero cristiano, para poder hacer ese discernimiento hay un antídoto. Si yo tengo ese discernimiento, vamos a ir eliminando poco a poco a los que son falsos. Pero nuevamente esto es temporal. El arreglo permanente es cuando Cristo se lleve a la iglesia, como ya lo mencioné. Pero el antídoto en contra de los apóstatas viene en dos partes. Aquí se mencionan en Judas. Son dos cosas como antídoto a los apóstatas, para darles guerra. Primero, en cuestión a edificándonos es, bueno, como ya mencionamos, el estudio de la palabra de Dios. Ese es uno. El estudio de las doctrinas de los apóstoles, en contra de los apóstatas. Eso es el antídoto número uno. Pero como mencioné, el antídoto viene en dos partes. Esta segunda parte es la oración. Observemos el versículo 20.
Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Ahora, hay un versículo en 2 Tesalonicenses capítulo 4 que dice claramente, orad sin cesar. Este es uno de los mandamientos que se le da a cada creyente, a la iglesia. Tenemos que orar sin cesar. Es decir, tengo que estar en oración continua con la persona de mi Señor Dios. Esto también es parte del antídoto. ¿Por qué? ¿Cómo es que esto es el antídoto? Entonces me estás diciendo que el estudio de la palabra de Dios es el antídoto y la oración es el antídoto. Sí. Porque recuerden que tiene que ver con una relación con un individuo, Cristo. Ya lo he explicado muchas veces, me ha gustado dar este ejemplo, siempre lo he hecho. Cuando tú tienes una relación con una persona, como en el caso de mi esposa y yo, es importante la comunicación. Cuando tú andas noviando y te quieres casar con tu novia, ¿okay? Tú dices, bueno, no sé si ella es para mí, si realmente es la adecuada. Entonces, ¿qué haces para saber si ella es? Pues tú tienes que tener comunicación. Ella te habla a ti, tú le hablas a ella. Ella te habla a ti, tú le hablas a ella. Tienes que tener un diálogo. No puede ser nada más unilateral esta relación. Si es unilateral, es decir, si nada más tú hablas pero ella no te responde, entonces no puede haber una buena relación. Con mi esposa yo hablé cuando estábamos noviando horas y horas y horas y horas, nos dormíamos con el teléfono pegado. ¿En serio? Como estoy seguro que muchos de ustedes también. Hablábamos y hablábamos. Pero antes de tener a mi esposa como novia, yo tuve otra novia. Y yo le hablaba y le hablaba y le hablaba y le hablaba y le trataba de sacar plática y ella nomás no decía nada. Era de esas relaciones donde ella me contestaba, ¿sí? Le preguntaba algo para sacarle plática y, ¿sí? No. ¿Quieres una coca? No. ¿Vamos al cine? ¿Cómo quieres? O sea, no había una relación, no había una comunicación y dije, qué sé. ¿Ok? Pues es lo mismo con nuestro Señor Jesucristo, con Dios. Él es el novio de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia, el esposo futuro de la iglesia. Y por lo tanto, Él quiere tener una relación íntima con nosotros. Y debe de haber una comunicación entre Dios y nosotros. Entonces, para que Dios me hable a mí, yo tengo que estudiar su palabra. La primera parte del antídoto en contra de los apóstatas. Pero, no nada más es que Él me hable a mí, sino que yo le hable a Él. No puede ser una relación unilateral. Es una relación de ambos lados, recíproca. Él me habla a mí por su palabra, yo le hablo a Él en una oración sin cesar. Y teniendo a nuestro Señor de nuestro lado, nuestro abogado, nuestro defensor, nuestro Señor y dueño, quien nos ha regenerado, nos ha redimido, quien tiene derecho sobre absolutamente todo. ¿Quién mejor que Él para tener una relación íntima? Y por medio del cual el Espíritu Santo puede ayudarnos a tener el discernimiento de qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos leyendo. Si es verdad o no lo que estoy escuchando. Compruébenlo con Biblia. El Espíritu Santo dará el discernimiento. Pero el antídoto es una relación recíproca. Un hablar de mí para con Dios y de Dios para conmigo. Uno de los problemas es que para muchos les es fácil orar. Y dicen, pues yo oro todo el tiempo, yo a cada rato le oro y le pido a Dios, Señor, ¿por qué? Ayúdame, Señor, y Señor, por favor, y le ruego a Dios en mis oraciones, Dios Padre, por favor. Y luego les preguntas, ok, pero ¿cómo está la otra parte de tu relación? ¿Estás leyendo tu Biblia? No, pero oro.
¿Qué conoces de la persona de Cristo Jesús para contigo, siendo Él el novio? Y dice, pues, pero oro. Entonces, si solamente oras y no estás leyendo y estudiando profundamente, tu relación es inadecuada. Y por lo tanto, tu defensa en contra de la apostasía no va a estar ahí. Y ciertamente te llevará de aquí para allá cualquier viento de doctrina. Tienes que estar listo para presentar defensa, como dice Judas en el inicio de su Biblia, de su libro. ¿Y cómo puedes tener o levantar defensa si no conoces? ¿Cómo le hago para conocer, para poder discernir, para poner un antídoto a este asunto de la apostasía? Dos cosas: estudio y oración. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes y que ciertamente puedan ustedes comprender esta realidad. Tengo toda otra sección de versículos que me hubiera gustado compartir, pero no tenemos el tiempo. Pero creo, hermanos, que con lo que hemos estudiado en esta tarde podemos tener un entendimiento básico de estos cuatro hermosos versículos que hemos estudiado el día de hoy. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted ha dejado un antídoto en contra de la apostasía. Ese antídoto nos ayuda, Señor, nos permite poder dar defensa y tener discernimiento en contra de los apóstatas, de los falsos maestros, de los sensuales, los que únicamente tienen la primera naturaleza y nunca han adquirido la segunda, pues no tienen al Espíritu. Le pedimos, Señor, que esta su iglesia, cada uno de los que están aquí hoy, sean sensibles al estudio de su palabra por medio de su Espíritu Santo, y que sean sensibles en la oración y sensatos también por medio del Espíritu Santo que mora en el corazón de cada creyente. Señor, que nuestra oración sea hecho en el poder del Espíritu Santo, como creyentes maduros que disciernen y que saben, Señor, con quién está su relación y en quién han confiado. Le damos gracias, Señor, por todas sus ricas y abundantes bendiciones derramadas sobre nosotros cada día. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Señor, le damos gracias por todo. Amén.